Bien, bienvenidos amigos y amigas, un día más. Antes de empezar con la clase de hoy, como siempre, vamos a hacer unos momentos de silencio para centrarnos en lo que vamos a decir, ¿ok? Bien, pues empezamos. Como sabéis, ya hemos dado todas las charlas que dio Rada en este seminario y ahora estamos con los debates. Esta sería la segunda clase donde vamos a hablar de los debates que se hicieron en este seminario. Y empezamos con la pregunta que hay que dice, Krishnamurti abolió todas las organizaciones. Esta es la pregunta, ¿eh? Algunos teósofos parecen pensar que la sociedad teosófica es el instrumento de la jerarquía, es decir, el instrumento de los maestros. Otros dicen, y parece que hay más verdad en esta afirmación, que la teosofía es más elevada que la sociedad teosófica. Pregunta, ¿cuánto tiempo seguirá siendo importante la sociedad teosófica, suponiendo que lo sea? Entonces, Rada contesta, Krishnamurti no abolió todas las organizaciones. Existen innumerables organizaciones en el mundo. Y esta pregunta se está refiriendo a cuando Krishnamurti disolvió la Orden de la Estrella, que fue una organización que pusieron, digamos, a su servicio porque Leadbeater y Anivesa decían que él era la llegada del instructor del mundo, ¿no? Y montaron la organización de la Orden de la Estrella y bueno, yo creo que se cometieron muchos errores en aquella época y Krishnamurti, bueno, creo que tenía 33 años cuando se hizo una asamblea de la Orden de la Estrella y en ese momento disolvió la Orden de la Estrella y también se fue de la Sociedad Teosófica. Aquí tengo un breve texto de la disolución de la Orden de la Estrella, de la charla que él dio disolviendo la organización esta. Si tenéis ocasión, yo creo que merece la pena que os la bajéis de internet, tecleando disolución orden de la estrella, os aparecerá, ¿no? Y es muy interesante. Decía Krishnamurti, yo sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir o forzar a la gente a lo largo de algún sendero en particular. Si desde el principio entienden eso, entonces verán cuán imposible es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente individual y no pueden ni deben organizarla. Si lo hacen, se torna en algo muerto, cristalizado. Se convierte en un credo, una secta, una religión que ha de imponerse a los demás, y etcétera, etcétera. Sigue y, como os digo, el discurso es muy interesante. La verdad es que yo creo, en mi opinión y la de algunos otros que he leído también, es que Krishnamurti yo creo que hizo un gran favor
a la sociedad teosófica en aquel momento, que yo creo que estaban cometiendo muchos errores. Y la idea de Krishnamurti ha sido siempre, digamos, promocionar lo que de hecho dice la sociedad teosófica en nuestras enseñanzas, que no hay autoridad, que los libros hay que leerlos con cuidadito y meditar mucho, que evidentemente no podemos quedarnos solamente con la teoría, sino que hay que practicar, etcétera, etcétera. Krishnamurti en toda su vida practicó, o sea, enseñó esto, fuera autoridad, fuera creencia, fuera teorías, y lo que es importante es practicar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la sociedad teosófica luego ha dejado de cometer quizás aquellos errores que se cometieron en ese momento, y precisamente la, la organización que tenemos en la sociedad teosófica, que no es dogmática, que no tenemos autoridades, que hay libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, yo creo que está favorecida también con las ideas que transmitió luego Krishnamurti, que al final Krishnamurti volvió a la sociedad teosófica. Era muy amigo también de Radha Burnier, y es más, fue él el que convenció a Radha para que se presentase a la Secretaría General, a las elecciones para la Secretaría General. Bien, dejamos el tema este de la disolución de la Orden de la Estrella y sigamos, ¿no? Así Radha dice, Krishnamurti de hecho no abolió todas las organizaciones, existen innumerables organizaciones en el mundo. Dice, la sociedad teosófica seguirá siendo importante en tanto que nosotros realicemos la clase adecuada de trabajo. Depende de lo que hagamos y de lo que hagan las futuras generaciones de miembros. Blavatsky dijo en La clave de la teosofía que el futuro de la sociedad teosófica dependerá enteramente del grado de altruismo, de entrega y devoción de los miembros. Y, en último término, dependerá de la cantidad de conocimiento y sabiduría que posean los miembros sobre los que recaiga la tarea de llevar adelante el trabajo. Como veis, de hecho, la sociedad teosófica es una organización que promueve las enseñanzas teosóficas, pero digamos que todo esto está muy vivo, no es algo que es la letra muerta, ¿no? Estamos aquí continuamente estudiando, intentando practicarlo, intentando experimentar, intentando que cada uno vea las enseñanzas que se dan en la teosofía, que las vea de forma personal, ¿no? O sea, que no hay que creérselas porque sí, porque lo haya dicho Blavatsky o lo haya dicho Adi Besant, sino que hemos de integrarlas en nosotros después de haberlas experimentado o haberlas razonado como algo que entendemos que es cierto y que es lógico, ¿no? Entonces, Radha continúa diciendo, podemos no tener sabiduría, pero al menos debemos ser buscadores de la sabiduría. La sociedad teosófica será importante si se compone de personas altruistas que estén buscando la sabiduría para que el mundo pueda ser mejor, no para su propia satisfacción. O sea, no hemos de hacer esto simplemente para nuestra propia satisfacción, para saber más, para iluminarlo, para iluminarnos, para adquirir ciertos poderes, etc. Tenemos que estudiar la teosofía, buscar esa sabiduría, precisamente para intentar que todo nuestro entorno, el mundo, sea un poco mejor, ¿no? La búsqueda de la sabiduría no debe ser una nueva forma de egotismo. Si la sociedad teosófica está compuesta realmente por buscadores desinteresados de la sabiduría, es seguro que seguirá siendo importante. Si hacemos de ella algo trivial, de la sociedad teosófica, algo trivial, un club social, una institución académica, etcétera, entonces dejará de cumplir su cometido. Blavatsky dijo que si no garantizamos una sabiduría viva, viviente, en la sociedad teosófica, la sociedad será como un cadáver abandonado en alguna parte. Y ya no habrá sabiduría viviente si no tratamos de descubrir la verdad de la vida,
de transferirla a nuestras vidas y de tratar de compartir nuevos puntos de vista con los demás. Veis que aquí no tenemos solamente la letra muerta, sino tenemos una enseñanza que está viva, ¿no? En otras palabras, si la sociedad teosófica es un instrumento para producir la regeneración y una nueva mente humana, seguirá siendo importante. Pero si se convierte en una nueva secta, en un conglomerado de personas entregadas a sus propias teorías, puede que subsista externamente, pero será una cosa muerta. Otra pregunta que se hace es, el incesante deterioro del medio ambiente y la polución van en aumento. Como teósofos, ¿nos queda tiempo suficiente para resolver estos problemas antes de que sea demasiado tarde? Esta es la pregunta, ¿no? Y Rada dice, estos problemas son fundamentales o de segundo orden. O sea, ¿son importantes o no son importantes? ¿Podemos poner fin al deterioro ambiental si continuamos siendo tan codiciosos como somos? Y está hablando de todos nosotros, no está hablando de los demás. Dice, la población mundial está en aumento sin cesar. Ahora tenemos poder para destruir todas las demás especies. Nuevos seres humanos ocuparán la zona vacía por la aniquilación de las demás especies, ¿no? Y participarán en la carrera del consumismo, del ocio, etc. ¿Puede resolverse el problema ambiental sin abordar esta insaciable codicia, que es la característica de nuestra moderna sociedad de consumo? ¿Puede resolverse el problema de esta insaciable codicia, que es lo que caracteriza a nuestra sociedad? Hace muy poco hemos pasado por la Navidad y, bueno, esto es un cartel así un poco denunciando el consumismo, ¿no? Pero que es cierto, ¿no? Dice, en estas Navidades te queremos desear de todo corazón unas muy felices jornadas de consumo desmesurado. Y que no olvides nunca el espíritu de la Navidad. Gasta mucho, mucho, para probar que amas a tus seres queridos. Estamos en una sociedad que solo promueve el consumismo. La Navidad, bueno, podemos celebrar muchas cosas en Navidad, pero está pensada simplemente para consumir, ¿no? Bueno, aquí tenéis un chiste, ¿no? Me alegro de volver a verte. Yo también, hace un año que no nos veíamos. Han llegado las Navidades. Bueno, continuemos, ¿no? Dice Rada, ¿hasta dónde hemos llegado como teósofos conteniendo nuestra propia codicia? ¿Compramos cosas que no son necesarias? Y tanto, ¿eh? Cambiamos los objetos que tenemos simplemente porque nos gusta ser más modernos, tener algo de aspecto más nuevo, etc. ¿No, Magda? Aquí tengo algunas fotos. ¿Os acordáis de los pantalones acampanados, no? ¿Os acordáis también de no hace mucho de los de los pantalones estos? Se llamaban los pantalones cagados. Bueno, son modas, ¿no? Luego aquí también se llevó la moda de los pantalones muy ajustados. Aquí la moda de los pantalones rotos, que yo sigo viendo muchos pantalones rotos por ahí, ¿no? Y ahora parece también que se llevan los pantalones estos que parecen que hayas crecido y se te hayan quedado un poco cortos, ¿no? Pero bueno, son modas, entonces hay personas que van a la moda y los pantalones siguen estando nuevos, pero me compro los nuevos para ir a la moda, ¿no? O sea, cambiamos los objetos que tenemos simplemente porque nos gusta ser más modernos, por tener un aspecto más nuevo, aunque lo que tenemos está nuevo y se puede seguir utilizando. Todo lo estamos haciendo. En mayor o menor medida, todo lo estamos haciendo.
Por lo tanto, estamos colaborando con toda esta contaminación ambiental que hay, ¿no? Entonces, dice Rada, ¿cuánto papel desperdiciamos? ¿Hemos cambiado nuestra actitud hacia la explotación de los recursos de la naturaleza? ¿O bien inconscientemente o involuntariamente estamos también participando en ella? Seguimos participando aunque no nos demos cuenta. Aunque nuestra idea sea que queremos combatir el cambio climático, la contaminación que hay, critiquemos a los gobiernos, critiquemos a las empresas que contaminan, nosotros estamos participando de este problema. Podemos estar hablando de la polución por un lado, mientras formamos parte de una sociedad devastadora. La persona de un país pobre se siente horrorizada por lo que aquí se desperdicia. Desde luego, la gente de otros países no son mejores. Si tuvieran lo que tiene la gente de aquí, probablemente serían igualmente derrochadores. O sea, no es que sean mejores, es que no tienen oportunidad, ¿no? Pero claro, ellos que no tienen nada se sienten horrorizados por lo que aquí tiramos, por lo que aquí desperdiciamos, ¿no? Como teósofos, hemos de llegar a la raíz del problema, que es la sed de cosas materiales, de novedades, de diversión, de posesiones. Tal vez, si lo investigamos seriamente, afectaremos la atmósfera psíquica del mundo. El pensamiento vuela. Y esta frase es cierta, ¿no? Si nos diéramos cuenta de cuán poderosos son nuestros pensamientos, nunca tendríamos pensamientos negativos. El pensamiento vuela. Dice, en los días en que la esclavitud era casi universalmente aceptada como parte necesaria del sistema económico, hubo unas cuantas personas de gran valor que fueron calumniadas o amenazadas porque estaban trastocando el sistema establecido. Personas que se jugaron incluso el físico por estar en contra de la esclavitud, ¿no? Sin embargo, la intensidad de sus convicciones hizo que la gente fuera conociendo cada vez más sobre la abominación de la esclavitud. Por eso, si tenemos una clara convicción de la degradación ambiental y actuamos en consecuencia, la atmósfera mental cambiará. Recordad que el pensamiento es la energía más poderosa con la que contamos. Es la creadora, pensamiento, la mente es la creadora de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, tenemos que actuar en consecuencia de lo que pensamos y pensar claramente, tener esta clara convicción de que hemos de luchar contra esta degradación ambiental, ¿no? Todo, pues, depende de nuestra entrega y de nuestra total convicción. Si llegaremos a tiempo, pues quién sabe. Es posible que la inteligencia de la naturaleza resuelva la situación de alguna manera, con o sin nosotros, diría yo. Otra pregunta. Dice, ¿por qué pedimos que la sociedad teosófica ayude a resolver los problemas del mundo? Una pregunta un poco así, ¿no? Dice Rada, ¿qué es la sociedad teosófica? No somos nosotros mismos la sociedad teosófica. Hay una sociedad teosófica que tiene un reglamento y que está registrada en las dependencias gubernamentales de diversos países, pero la sociedad teosófica como tal no puede resolver problemas. O sea, los problemas los tenemos que resolver nosotros. Una entidad jurídica como tal es algo ficticio, algo que no tiene en realidad, ¿no? La realidad de la sociedad, de cualquier organización, se la dan las personas. En este caso somos nosotros los que damos realidad a la sociedad teosófica. Entonces somos nosotros los responsables de resolver, yo diría que los problemas del mundo, no, nuestros problemas y los problemas de nuestro entorno, ¿no? Continúa Rada diciendo, la sociedad teosófica es un medio
para reunir a las personas que son conscientes de que existen serios problemas y que están deseosas de resolverlos. Y ahí estamos, ¿no? Otra pregunta dice, la regeneración se ha descrito como un movimiento desde el egocentrismo al altruismo. Pero Krishnamurti decía que no existe la evolución psicológica. ¿Cómo podemos comprender la diferencia? Aquí está claro que lo que se está refiriendo es a que Krishnamurti era muy radical y siempre decía que o se es o no se es, o se es egoísta o no se es egoísta, pero que no hay un proceso de dejar de ser, ¿no? Y él comentaba incluso que las cosas se conseguían instantáneamente, ¿no? Pero una cosa es lo que dijera de forma radical y otra cosa es lo que realmente quería decir, ¿no? Dice, ¿cómo podemos comprender la diferencia? Y Rada continúa diciendo, hay una progresión desde el egocentrismo al altruismo. Hay un ir paso a paso, poco a poco, a dejar de ser egoísta y ser altruista. Dice, ¿puede hacerse algo sobre esto? ¿No hay una diferencia entre el que es más egocéntrico y el que lo es menos? Krishnamurti parece que dijo que somos egocéntricos o no lo somos, lo cual indica un salto y no una progresión. Krishnamurti en muchas de sus charlas hablaba de esto, ¿no? De que o somos o no lo somos. ¿Podría ser algo parecido a la fruta de un árbol que madura gradualmente y a su debido tiempo cae? La fruta que no está madura no se cae, ¿no? Dice, la conciencia de la persona liberada que no tiene el yo en ella, se encuentra en una dimensión distinta. Es como lo que está hablando aquí de la fruta que está madura y la que cae, ¿no? Están en dimensiones distintas. Así que no se puede progresar hacia ello. O sea, o tienes el yo o no lo tienes, ¿no? La conciencia de un animal es dimensionalmente diferente de la conciencia humana. El perrito que suele venir por aquí nos ve sentados y juntos y hablando durante más de una hora, pero no puede entender el tema del que estamos tratando. Igualmente, la dimensión de libertad en la cual vive la conciencia del individuo liberado es completamente distinta de la nuestra. En este sentido, o estáis ahí o no lo estáis. Hay un chiste sobre una persona que está un poco embarazada, ¿no? Entonces, o estás embarazada o no lo estás, ¿no? Es lo que Krishnamurti solía decir. O eres o no eres. El que es algo egoísta es egoísta. El que se siente un poco separado está separado. Así pues, o bien una persona es egoísta o no lo es. El modo que Krishnamurti tenía de exponer las cosas está expresado en el título de uno de sus libros, que se titula La urgencia del cambio. Todos nos contentamos con pequeños progresos y nos gusta ir poco a poco. Aunque percibamos cierto egoísmo, decimos, bueno, no soy demasiado malo. Después de todo, he cambiado algo en los últimos 20 años. Y la idea es que yo soy así, somos humanos, y bueno, poquito a poco, ¿no? Pero esto no basta. La pequeña pizca de egoísmo puede inflamarse cuando se la provoca. O sea, cuando pensamos que, bueno, ya no soy muy egoísta, a veces un poquito, claro, ese poquito es que seguimos siendo egoístas. ¿Somos poco envidiosos? Bueno, pues seguimos siendo envidiosos, ¿no? Por eso, el sendero del ocultismo está lleno de naufragios. Los Upanishad mencionan el sendero del filo de la navaja. La Biblia dice, directo es el camino y estrecha la puerta, porque mientras quede una chispa de egoísmo, puede avivarse y convertirse en un incendio devastador. O sea, aquello de que, bueno, más o menos,
ya he conseguido un poquito, ya no soy tanto, bueno, pues lo seguimos siendo, ¿no? Aunque el peligro siga ahí, nosotros no somos conscientes. Pensamos que hay historias que ya han pasado, pero si aún tenemos algo de eso, como dice, esa chispa puede avivarse y convertirse en un incendio devastador. Intentemos, por lo tanto, comprender a Krishnamurti en el espíritu de sus palabras, ver la verdad de lo que dice. Muchas veces, disculpad, muchas veces dijo, tirad vuestros libros, tirad todos vuestros libros. Entonces, ¿por qué sus charlas se publicaron incluso durante su vida? ¿Es que hace una excepción con sus propios libros? O sea, Krishnamurti era muy radical, pero claro, había que entender lo que quería decir. No se puede coger estas frases literalmente, hay que entenderlas, ¿no? Dice, ¿es que hace una excepción con sus propios libros? Porque se publicaron sus charlas. Dice, no. Él, Krishnamurti, instaba firmemente a la gente a no depender de los libros. No es suficiente repetir, los Upanishads dicen esto, así que debe ser cierto. O Krishnamurti dice tal cosa, Blavatsky decía tal otra, Annie Besant decía tal otra. No. ¿Ok? No debemos hacer un credo de los libros o leer solo libros y más libros y adquirir conceptos, mucha teoría, mucho conocimiento, ser una rata de biblioteca, ¿vale? No se trata de esto, ¿no? Es esencial meditar en lo que se dice, mirar en el interior de uno mismo, darse cuenta por sí mismo de la verdad de lo que se dice. Hablando con algunos maestros, Krishnamurti dijo que el yo no puede abolirse en un solo acto. Cuando él realmente decía que la iluminación, por ejemplo, viene de repente, en un instante, ¿no? Pero claro, llega un instante cuando se ha hecho previamente un trabajo, ¿no? Como dice la voz del silencio, cuando hay polvo en el espejo de la mente, debe quitarse. En las relaciones con todo, el yo debe vigilarse y debe procurarse la limpieza o la anulación. Creo que hay una verdad en ambas afirmaciones. Por medio de la constante anulación, la utilización de viveka, el discernimiento, tiene lugar la purificación. La claridad y la madurez llegan a la mente escuchando, observando, aprendiendo. Luego, en un momento determinado, se da el paso desde la esfera del tiempo al no tiempo. Ese es el cambio dimensional. Ese es el cambio del que hablaba Krishnamurti. En un momento determinado, plaf, se da ese salto, ¿no? Y no estamos dando una justificación para ir poco a poco, pero creo que no deberíamos ignorar la necesidad de vivir una clase de vida recta. El mismo Krishnamurti dice, sin rectitud no hay meditación. Bueno, quiero recordaros que podéis levantar la mano en cualquier momento y preguntar o aportar o comentar cualquier cosa, ¿vale? Krishnamurti decía, sin rectitud no hay meditación. Si no se trata de ningún otro cambio, excepto del más importante, entonces, ¿qué importa si lleváis una vida recta o no? Pero es de suma importancia llevar una vida recta, porque prepara la mente. Otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y transformación? Transformación es una palabra que le gusta mucho a Teresa. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre regeneración y transformación? Dice Rada, en un sentido amplio, ambas palabras se utilizan como sinónimos, pero una transformación completa no significa que la forma cambie. Se refiere a un cambio total. En un sentido más literal, como se ha dicho, transformación significa
cambio a una forma diferente, mientras que regeneración significa un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento no es la reencarnación, o sea, no se trata de morir y volver a reencarnar, que no es adoptar un cuerpo nuevo, es un nuevo nacimiento interior. Muchas tradiciones religiosas hablan de un nuevo nacimiento. En la antigua India, la palabra Brahman significaba el que vive la clase de vida que conduce a Brahma, la realidad última. Al Brahman, a la clase, a la casta social de la India más alta, son los brahmines, se le llama también el dos veces nacido, porque los brahmines en principio tenían que morir en algo y nacer de nuevo en conciencia. En el mundo cristiano también estamos familiarizados con esta afirmación, que dice, el que pierde su vida encuentra la vida eterna. También esto sugiere un nuevo nacimiento. Krishnamurti también hablaba de morir en este sentido interno. Siempre Krishnamurti hablaba de morir de instante en instante, ¿no? de ser nuevo a cada instante. ¿No es la naturaleza un gran maestro? Tal vez los procesos naturales puedan enseñarnos qué es la regeneración. Antes de morir, en el sentido corriente de la palabra, durante años vamos adquiriendo diferentes ideas y prejuicios. Así que cuando miramos algo, miramos con la memoria del pasado. Vemos la rosa. ¿Y cómo sabemos que es una rosa? Porque las imágenes de las rosas anteriores están en la mente. Somos incapaces de ver la rosa sin las imágenes pasadas. Dar nombres implica el peso de todo el pasado. El reconocimiento es un reconocimiento, un volver a conocer, un recuerdo de la experiencia pasada y también un recuerdo de todos los prejuicios pasados, las simpatías, las antipatías, etc. Después que el cuerpo muere, hay un nuevo nacimiento en el sentido corriente de la palabra. El niño es inocente, mira una mariposa con nuevos ojos, maravillado. Todo es nuevo y fresco. Así pues, la naturaleza enseña qué es lo que puede ser un nuevo nacimiento. O sea, ese ver como ve el niño, ver todo con ojos nuevos, ¿no? De la regeneración es esta conciencia sin el peso acumulado de la mente. Y no tenemos que esperar a que el cuerpo muera, no tenemos que ser como un niño que no conoce nada. En realidad, no es una regeneración completa lo del niño, porque el niño nace con tendencias latentes y muy pronto está ya condicionado, ¿no? Puede haber una nueva conciencia sin ninguna tendencia latente, sin ningún obstáculo del pasado, que mire con unos ojos completamente nuevos. Puede haber una nueva conciencia que mire con unos ojos completamente nuevos, sin todo el peso del pasado. Entonces, todas las cosas podrían transmitir la gloria que la vida realmente es. Todas las cosas podríamos verlas como el niño que lo ve todo maravillado, ¿no? Y de hecho es así. Todo lo que vemos, nada de lo que estamos viendo es exactamente igual al momento anterior. William Blake nos habla del mundo que hay en un grano de arena y de la eternidad que hay en cada hora. William Blake, este filósofo inglés, decía, para ver un mundo en un grano de arena y un paraíso en una flor silvestre, sostén el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Ver qué bonito. Es que de verdad, si aprendiéramos a mirar las cosas como realmente son, nos quedaríamos maravillados. Todo, absolutamente todo en la vida es una maravilla, es un milagro todo. Nuestra mente se ha enmohecido con acumulaciones.
Si llegamos a ser conscientes de que estamos acumulando y dejamos de hacerlo, la mente se irá renovando, ¿no? No hemos de pensar en la regeneración como en una meta muy lejana. Día a día podemos desprendernos del material inútil de nuestra mente y proceder como Jesús, que podía decir: mi yugo es liviano y mi carga es ligera. Se nos enseña, en esta sociedad se nos enseña a recordar. Se valora a la persona que recuerda. Recordamos nuestras propias palabras y nuestras propias ideas pasadas y les concedemos gran importancia. Es mucho más importante prestar atención al presente. En el Bhagavad Gita se dice repetidamente de actuar sin interés por el resultado de la acción. Actuar es hablar, sentir, pensar, incluso ser. Normalmente prestamos muy poca atención al momento en que la acción tiene lugar, al momento en que surge el pensamiento. Luego puede que analicemos, pero no somos conscientes de la acción en el presente. O sea, seguramente analizamos a posteriori, pero mientras estamos pensando o mientras estamos actuando, no somos conscientes de ello, ¿no? Mientras actuamos, no sabemos cómo estamos actuando, pero queremos que nuestra acción tenga resultados futuros. Lo contrario que dice el Bhagavad Gita, que no hay que tener interés por el resultado de nuestras acciones, ¿no? La mente se aleja de la hora, que es el único momento genuino, hacia un futuro que solo es una proyección de la mente. Tanto el pasado como el futuro son imágenes de la mente, no tienen realidad ninguna. El pasado no puede existir porque se ha ido, no existe ya. Solo existe en la mente como recuerdo, como imágenes, impresiones, tendencias, y lo mismo ocurre con el futuro. Puede haber acción, vida en el presente que no sea a través del velo del pasado. Si es así, entonces empieza un proceso regenerativo. La mente es más clara, más nueva. En invierno, los árboles pierden sus hojas. Luego llega una bella mañana de primavera y los árboles muestran nuevas y delicadas hojas. Es una visión extraordinaria. Parece como si el cambio hubiera ocurrido de repente, pero realmente el árbol ha estado haciendo acopio de sus propios recursos. Tuvieron lugar una serie de cambios en él de una manera invisible y luego llega la primavera como un nuevo estallido. Así es en nuestra vida. Hay regeneración en el sentido de un cambio total, de una nueva mente. Pero para que llegue esa mente nueva, deberíamos reunir todas nuestras energías internas. Y eso no puede ocurrir si continuamos acumulando toda suerte de cosas del pasado dentro de la mente. Hay que empezar a dejar de acumular cosas. Otra pregunta. Dice, ¿puede decirse que Viveka es la consecuencia de Vichara? Ahora veremos lo que es cada una de estas dos palabrejas en sánscrito. Viveka significa discernimiento espiritual, o sea, es distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo recto y lo incorrecto, entre lo real y lo irreal. Implica verdadera inteligencia. Esto es Viveka, discernimiento. Vichara significa reflexión, ir más allá de la superficie, comprensión de la verdadera naturaleza de las cosas, de un problema, de una relación, etc. Vichara viene de la raíz vichar, que significa moverse alrededor. Esto significa mirar una cuestión desde todos los lados, total y completamente. O sea, reflexionar viendo lo que sea desde todos los puntos de vista, desde todos los aspectos, ¿no?
Entonces dice Rada, a mí me parece como si las dos, Viveka y Vichara, formaran parte de una sola cosa. O sea, reflexionar y discernir prácticamente es la misma cosa. De nuevo otra pregunta, dice, ¿es necesaria alguna preparación para la correcta percepción de la verdad? Hay una de las participantes en el seminario, se llama Muriel, que no sé quién es, dice a la pregunta esta, ¿es necesaria una preparación para la correcta percepción de la verdad? Dice, una práctica útil que he descubierto es tratar siempre de recordar que esta, refiriéndose a ella misma, no es ni más ni menos importante que aquel, y en el momento en que hay algún menosprecio de esta, por ejemplo, oh, soy una estúpida, tratar de recordar que esta no es más estúpida que cualquier otro. Y continúa diciendo, tenemos que seguir haciendo ejercicios para purificarnos de esta codicia que hace de esta la cosa más importante del mundo. Y Rada continúa con la pregunta diciendo, hay muchas instrucciones sobre la preparación para una correcta percepción de la verdad, no solamente a nivel externo, sino también de la naturaleza esencial interna. Si esa naturaleza esencial no se ve, no hay percepción de la verdad, porque entonces no vemos el conjunto de lo que es. Muriel ha contestado muy sencillamente, esta debe dar paso al otro. Pero, ¿cuáles son los aspectos de esta y cómo deben explicarse? Disculpar un momento. Una parte de la preparación, obviamente, es vigilar los síntomas. Si no ayudamos cuando se necesita ayuda, ¿es porque no queremos molestarnos? Entonces, ese es el yo que no quiere sacrificar su comodidad. El lado positivo puede ser aprender a observar dónde se necesita ayuda y estar dispuesto a ofrecerla. Annie Besant decía que entre la persona que ve lo que es necesario hacer y dice que lo haga otro y el que lo hace, hay encarnaciones de diferencia. Hay otros aspectos, dice Rada. Puede que en el escaparate de una tienda veamos algo que no es realmente necesario, pero surge un pensamiento repentino, un deseo de poseerlo, puede que sea algo nuevo, tal vez parezca atractivo, o bien un vecino nuestro lo tiene, y esto suele pasarnos, ¿no? Vamos cargados de compras y vemos algo que, bueno, a lo mejor ya lo llevamos, pero hoy esto también me gusta, ¿no? Pero ya tengo aquí. Eh, ¿Nos pasa o no nos pasa? Sí, nos pasa, ¿eh? Esta reacción es casi automática. pero cada vez menos, Ah, sí, seguro, claro, seguro, Magda. seguro, ya te lo digo. Cuando yo decía que no antes, es Ah, porque yo pienso, a ver, el que tengo, ¿qué voy a hacer con él? Y es una forma de desistir de una compra inútil. sí, sí, la verdad es que va muy ligado con lo que estábamos hablando antes del consumismo y del derroche y de la contaminación ambiental, ¿no? O sea, tenemos estas reacciones automáticas que vemos algo, para eso están los escaparates, precisamente, para llamar nuestra atención y tener el deseo de comprar, ¿no? Cuando vamos al cine también, siempre antes de empezar la película sale el anuncio de las burbujas de la Coca-Cola, ¿no? Para que nos incita a salir un momento a comprar. Estamos en una sociedad así. Tere, abre tu micro.
Sí, tengo muchas cosas apuntadas porque ya se me olvidan, ya no me quedo, pero lo último que has dicho del discernimiento, ¿verdad? Dice, cuando uno siente el discernimiento, verdaderamente es cuando te olvidas de tu yo, de tu personalidad. Y es cuando, por ejemplo, puedes ayudar a los demás, pero también hay una cosa muy importante. Hay personas que no están todavía, su alma no está tan evolucionada como para llegar a eso. Es el alma, no es la personalidad la que hace eso. La que evoluciona es el alma. Por lo menos eso es lo que yo creo, igual estoy confundida. No, no, sí, es así. Hay personas que todo esto seguramente le sonará a chino y no Sí, están para aplicar todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero nosotros estamos aquí, bueno, caemos, tenemos muchos errores, caemos muchas veces, pero tenemos la oportunidad de que con nuestra fuerza de voluntad y con nuestra atención ir avanzando y poner todo esto en práctica, ¿no? perdona, Ramón, hay otra cosa también sobre el trascender, ¿no? Yo pienso que la transformación significa que lo que yo estudio lo trasciendo. No me quedo con la letra muerta, ni tampoco me quedo con lo que dice Krishnamurti o Blavatsky, porque eso es lo que vivieron ellos. Pero de Claro, ahí podemos coger conocimiento que nuestra alma pueda necesitar, y es lo que a veces no hacemos. claro. Es importante la lectura y el estudiar, pero claro, eso no se tiene que quedar solamente en lo que hemos leído. Se tiene que reflexionar, se tiene que meditar y bueno, si podemos experimentarlo también y poco a poco eso irá haciendo mella en nosotros, tratando de que, bueno, lo que hemos leído no lo repitamos de memoria, sino que lo expliquemos ya con nuestras propias palabras porque lo hemos razonado, lo hemos entendido o lo hemos experimentado, ¿no? Gracias, Ramón. A ti, Tere. Bien, decíamos, esta reacción de querer comprar algo que no necesitamos, ¿no? Es casi automática, la codicia. Y no deberíamos decir, es algo inofensivo, después de todo nadie sale perjudicado porque me sienta un poco codicioso ahora. Porque si hacemos esto, entonces nos estamos abandonando, ¿no? Nuestro deseo de comodidad, los pequeños actos de codicia, todas estas cosas nublan la mente, privan la percepción. Todo lo que crea una mayor armonía hace más fácil la percepción. Tal vez deberíamos adoptar un modo de vida en el cual hubiera más armonía. Lo que nosotros pensamos que es un defecto en los demás puede que después de todo no sea un defecto. Esto es importante, ¿eh? Lo que nosotros pensamos que es un defecto en los demás puede que después de todo no sea un defecto. Y a lo mejor el defecto está en nosotros, ¿no? Incluso, aunque lo sea, ¿por qué no pensar amablemente en esa persona y decir, se trata de su naturaleza temporal? En él, la verdadera persona es pura como lo es en todos los demás. No demos demasiada importancia al defecto, no seamos demasiado críticos y no hablemos con los demás de ello. O sea, no andemos criticando a los demás. Miremos a la persona con comprensión, como si vosotros estuvierais en su lugar. Ayudadle internamente, sino externamente. ¿Okay? No somos el guardián de nuestro hermano, pero podemos ser comprensivos, ayudarle con nuestras respuestas, pensamientos y con nuestra amabilidad. Hay pequeñas prácticas que pueden resultar de ayuda. Imaginad que hay un deseo, una debilidad, digamos por los dulces. Podemos abstenernos de esta afición particular tranquilamente, sin esfuerzo. Qué difícil. Dejar de comer dulces durante unos meses, nos dice Rada.
Hace unos días sugerí algo más. La gente que han oído hablar a Krishnamurti sabrá que él jamás hablaba de sí mismo. Nosotros, en cambio, decimos, tengo hambre, estoy cansado, quiero esto, quiero lo otro, etcétera, ¿no? Decimos tantas cosas sobre nosotros mismos. No perjudicamos a nadie, pero ¿podemos tratar de abstenernos de esto? ¿De hablar tanto de nosotros mismos? No somos conscientes de ello. Podemos hacerlo, podemos ser conscientes. Surgen toda serie de trivialidades, de expresiones del yo que nublan la percepción. La mente nos arrastra. Ha sido comparada a un mono o a un potro salvaje, etcétera, ¿no? Siempre está saltando de rama en rama, ¿no? Existe la costumbre de preocuparse. La preocupación gira principalmente sobre cosas totalmente inútiles. El tren se retrasa, os ponéis a mirar vuestro reloj, camináis arriba y abajo. Todo esto no va a hacer que el tren llegue antes. Disculpad un momento que tengo que contestar un momento. José, estoy ocupado, te llamo en un rato, ¿vale? Te llamo mañana. Venga, gracias. Pues eso, estamos acostumbrados a preocuparnos y nos ponemos nerviosos, etcétera, pero claro, preocuparnos no va a hacer que las cosas mejoren, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es, como dice Clarisa, ocuparnos y no preocuparnos, ¿no? Ocuparnos cuando llegue el momento de ocuparnos de algo, de hacer algo. Nos inquietamos porque no prestamos atención. Claro, no prestamos atención. El pensamiento tiene la costumbre de crear agitación por nada. Este yoyito siempre está creando problemas donde no los hay. Un sistema es el de reflexionar sobre las cosas superiores, elevando la mente a un nivel más noble. Para eso los libros pueden ayudar. No os convirtáis en un ratón de biblioteca, pero leed un corto pasaje y dedicad un rato a reflexionar, a ver por vosotros mismos. De este modo el estudio puede ayudaros a elevar la mente desde cuestiones personales, triviales, hasta materias universalmente importantes. Recordar lo que decía Krishnamurti, tirar todos vuestros libros. Pero se refería evidentemente no a que los tiréis, sino a que no dependáis de ellos, porque un libro nos puede ayudar a entender muchas cosas. Pero claro, leemos y dedicamos un rato a reflexionar sobre lo que hemos leído, pero luego no tenemos que andar repitiendo lo que dice ese autor, ¿no? Estudiando de esta manera puede ayudarnos a elevar nuestra mente desde cuestiones personales hasta materias universalmente importantes. La comunión con la naturaleza, en silencio, también puede ayudar a purificar la mente. No faltan instrucciones. Conocéis todos en los libritos estos, La luz del sendero y A los pies del maestro. También conocéis la escalera de oro, Blavatsky. Todo esto es muy conocido, pero hay muchas variaciones de esas instrucciones. Parecen demasiado conocidas y por eso no vemos la necesidad ni de ponerlas en práctica ni de penetrar en sus implicaciones. De hecho, no paramos de leer, no paramos de estudiar, no paramos de ir a charlas, a conferencias, a seminarios, y a veces lo pienso, ¿no? Y solamente un librito de estos, el librito este A los pies del maestro, que es de lo más sencillo, solamente con esto tendríamos para toda la vida, si intentáramos meditarlo y ponerlo en práctica. Y no necesitaríamos seguir leyendo nada más. Pero bueno, tenemos esa ambición mental de querer saber, ¿no? Pues todo esto, que lo conocemos, que lo hemos leído, parece demasiado conocido y por eso no vemos la necesidad ni de ponerlas en práctica ni de penetrar en sus implicaciones.
Tomad, por ejemplo, la frase la mente, una mente abierta. Se trata de una mente que está abierta no solamente a otras ideas, sino abierta de una manera más sensitiva. Es difícil incluso abrirse a las ideas porque normalmente no escuchamos lo que otra persona está realmente tratando de decir, ni con sus palabras, ni con un libro. Si las ideas son en cierto modo distintas a las nuestras, reaccionamos. Puede que digamos al momento, es inútil, es un absurdo. ¿Podemos estar realmente abiertos, sin conclusiones preconcebidas ni prejuicios? Este señor Bradlaugh enseñó a Annie Besant a leer todo lo que iba en contra de sus propios pensamientos para ver si había algún fallo en sus propias ideas o algo que le hubiera pasado por alto. Este señor era un político inglés, defensor del sindicalismo y amigo de Annie Besant, y le decía que leyera todo aquello que iba en contra de sus propias ideas. Ramón, ¿puedo decir Muy una interesante. cosita? Sí, Tere, estaba Mira, acabando esto para decirte que empezaras. vale. Has estado hablando de cuando, es verdad, cuando criticamos a alguien, ¿no? Oh, mira esta, mira aquella, mira cuál. Qué bueno sería que pensáramos que esa persona que estamos criticando es nuestro espejo. Mírame, voy a hablar de mí porque no sé hablar de otra manera, de ese tipo. Me tengo que mirar por dentro, a ver por qué me duele lo que me está diciendo. Y cuando entiendas eso, ya puedes decirte lo que quieras, porque has trascendido y te da igual, es el problema del otro, pero no lo criticamos, lo criticamos. Así que es muy importante también eso. Así es, Tere. Así es. A veces lo que no nos gusta de los demás es una proyección de aquello que llevamos dentro, ¿no? Totalmente. Bueno, pues esto también es muy importante. A veces rechazamos todo aquello que va en contra de nuestras ideas, pero puede ser muy interesante, aunque no nos convenza, pero puede incluso ayudarnos a ver aspectos nuevos o incluso a reafirmar nuestras ideas con puntos de vista nuevos. O sea que sería interesante escuchar ideas que van en contra de las nuestras, ¿no? Dice Rada, no debemos temer nada que no esté de acuerdo con lo que pensamos. La mayoría de nosotros también tenemos miedo e inmediatamente rechazamos las ideas que difieren de las nuestras. Incluso si una idea no es muy válida, puede tener algún punto que nos ayudará a ampliar nuestra comprensión. O sea, quizás por eso es interesante conocer ideas diferentes a las nuestras, ¿no? Además, ¿podemos estar abiertos a lo que se dice entre líneas, a la verdad implícita? La mente abierta es una mente receptiva, sensitiva, está aprendiendo siempre. Una mente abierta no existe cuando hay ideas prefabricadas, prejuicios y deseos. O sea, cuando estamos tan convencidos de nuestras ideas y de que esto soy así, pienso así, esto no va a cambiar nadie, claro, estas ideas tan prefabricadas y tan rígidas son muros que nos impiden ver un poco más allá. Una mente abierta está lista para examinar las cosas desde cero. De modo que hemos de investigar las implicaciones de las enseñanzas, incluso de simples frases como la mente abierta, y ponerlas en práctica. Esto es parte de la preparación. Preparación significa un modo de vida que haga más lúcida la conciencia. Nosotros vemos según las emociones y los prejuicios que llevamos dentro. O sea, vemos el mundo según el color del cristal con que miramos. Y ese cristal está coloreado por lo que somos, ¿no? Por nuestros prejuicios, nuestras emociones,
nuestras creencias. Si soy orgulloso y alguien no me concede la importancia o la atención que espero, me siento herido. Pero como dice el Bhagavad Gita, no hay honor ni deshonor. Todo está dentro de nosotros. O sea, nadie puede, digamos, insultarnos, nadie puede herirnos por lo que diga si eso no está en nosotros. No tenemos que dar el poder a nadie de que nos desequilibre, de que nos haga sufrir, ¿no? Si realmente lo que dice otra persona nos hiere, es quizás porque eso hay algo que está dentro nuestro, ¿no? Todo esto está dentro de nosotros. Uno puede sentirse honrado o deshonrado, depende de la propia imagen que se tenga de sí mismo. Vemos el mundo a través de lo que somos nosotros. Cada uno de nosotros ve el mundo a su manera. Para unos el mundo es el cielo y para otros el mundo es el infierno. Y es el mismo mundo, ¿no? Si no apartamos las tinieblas, no hay luz, dice el Rada. Por lo tanto, la conciencia debe ser más clara, debe estar más alerta, más sensitiva. Todo esto tiene que ver con la percepción de la verdad, que era la pregunta que está desarrollando Rada. La percepción de la verdad. La conciencia debe llegar a ser capaz de ver lo que es sutil, no solamente lo que es obvio. Podemos captar los matices de una enseñanza o de una instrucción. Claro, tenemos, como hemos dicho más de una vez, leer un ratito y meditar largamente sobre lo que hemos leído, ¿no? Si comprendemos la necesidad de esto, entonces preparamos la conciencia para reflejar la verdad. También es necesaria la serenidad. Solo en la mente serena puede haber lucidez. Si hay distracción, agitación, reacciones fuertes, no puede haber lucidez. Es como el agua de un lago. Debe ser pura y estar en calma. Entonces, refleja. Y hasta aquí la charla de hoy. Ahora os toca a vosotros. El próximo día, dentro de 2 martes, la próxima lección seguirán siendo los debates. Será la tercera lección que hablaremos de los debates que se dieron en este seminario. Así que, amigos y amigas, a partir de ahora estoy a vuestra disposición. Podéis abrir vuestros micros sin miedo. Marc, Venga, ¿algún comentario? Marc Sí, y Antonio. Endavant, Marc. Adelante. Ramón, si la regeneración humana es un cambio total, ¿este cambio va despacito o como Krishnamurti es o no es hacer el cambio? ¿Estamos regenerados o no lo estamos? ¿Estamos un poco embarazados, como decía aquel, el chiste, o no lo estamos? Si nos queremos regenerar, sabemos que... Entonces, Krishnamurti habla en plan radical de que se ocurren las cosas, estas cosas ocurren en un instante, ¿no? Pero realmente tiene que haber un trabajo, tiene que haber un proceso. Si queremos dejar de ser egoístas, pues hemos de ver el egoísmo y dejar de ser egoístas poco a poco. Yo creo que de golpe y porrazo no vamos a dejar de ser egoístas y de golpe y porrazo no nos vamos a regenerar, de golpe y porrazo no vamos a ser una persona nueva. Ahora, la velocidad en que lo hagamos
va a depender mucho de nosotros, de la voluntad que pongamos en ello, de la atención, de la importancia que le demos al concepto este de la regeneración. ¿Es importante para nosotros? O bueno, poquito a poco ya iremos haciendo. Entonces, nos regeneraremos en 10 encarnaciones o nos podemos regenerar en 3 años o en 10 años o en 2 meses, no lo sé. Evidentemente es un proceso, pero o estamos regenerados o no estamos, como decía Krishnamurti. Porque a veces yo recuerdo siempre el tema de la paciencia. Yo hubo una temporada que estuve muy obsesionado, bueno, digamos, trabajando mucho el tema de la paciencia. Y llegó un momento que dije, "Bueno, ya me he vuelto una persona bastante paciente, ¿no?". Sí, pues un día me encontré en un atasco de tráfico y empecé a echar sapos y diablos por la boca. Después, al cabo del momento, me di cuenta, ¿no? Caí y pensé, vaya, vaya, con la paciencia que he conseguido, ¿no? O sea, a veces pensamos que hemos conseguido, somos más pacientes que antes, somos menos egoístas, pero bueno, queda esa chispita, ¿no? De algo que esa chispa pues puede causar un incendio, ¿no? Entonces, o estamos regenerados o no lo estamos, como decía Krishnamurti, pero evidentemente es un proceso. Y el proceso va a ser lo largo que va a depender de nosotros, de la importancia y de la voluntad y la atención que pongamos en ello, ¿no? Y si una vez yo consiguiera o consiguiese regenerarme, ¿cuántas veces más me tendría que regenerar? Ninguna más. Lo que suele ocurrir a veces es que hay momentos en que nos ocurre algo. Digamos, como hemos hecho como lo que decía Rada, un salto dimensional. De un estado nos hemos vuelto en otro. De golpe y porrazo nos hemos vuelto casi iluminados, muy amorosos, muy comprensivos, muy tal. Pero eso dura un momento o dura unos minutos y luego volvemos, ¿no? Entonces la regeneración, a lo mejor podemos tener esos momentos en que parece que nos hemos regenerado, pero luego volvemos a nuestra situación normal. Entonces, Ahora, una regenerarse vez, es un proceso continuo, regenerarse. no, es que yo creo que una vez que realmente nos hemos regenerado, estamos regenerados ya para siempre. O Y sea, para todo, y para todo, sí, sí. pero una vez tú has subido las expectativas de tu vida, se ofrecen más expectativas. Por lo tanto, nos debemos de volver a regenerar para llegar a un nivel más alto. Mira, a ver, yo creo que, bueno, ahora Clarisa continúa, pero yo creo que el proceso de regenerarse, cuando te has regenerado, para mí yo lo interpreto que es como cuando has abandonado el yo, cuando has matado el yo, cuando te has Claro, iluminado, sí, digamos. O sí. sea, ya estás en una situación de impersonalidad. Sí, claro, es un proceso muy complejo y muy largo, pero bueno, vamos a ir más poquito a poquito o más rápido dependiendo de nosotros. ¿Eh? No sé si querías aclarar algo de esto, Sí, Clarisa. porque claro, son cuestiones que son muy delicadas y muy importantes, ¿no? A ver, la regeneración, tal como acabas de decir, o lo es o no lo es, y eso es el punto final de todo el proceso de la evolución de nuestra conciencia. Entre tanto, hay pequeños cambios. Hay algo interesante que decía Patanjali. Mientras la semilla no esté quemada, puede germinar en cualquier momento. Nosotros no sabemos realmente, a día de hoy yo no lo sé, y seguramente que los que estamos aquí ninguno lo sabe, qué edad interna evolutiva tenemos y cuántas cuestiones han de surgir, ya no solo en esta existencia, sino en las siguientes existencias que todavía vamos a vivir, que no han podido salir, nunca pueden salir todas las cuestiones en una misma y sola existencia. No podríamos con ellas, no podríamos soportarlas y no podríamos gestionar aquello de ninguna manera.
Por lo tanto, todo lo que podemos hacer ahora es en el día a día. Y lo que has estado explicando esta tarde en relación con el pensamiento, dejarlo quieto, dejarlo parado, que no estemos todo el día ahí dándole vueltitas a la mente, es de una importancia capital para que podamos afrontar el momento actual, cada instante, a cada instante, a cada instante nuevo, con la mente tranquila, la mente calladita. Ella tiene que cumplir ciertas funciones que le son propias, pero no estar todo el día divagando. Entonces, regeneración en un sentido es ir haciéndola, porque regeneramos ciertos aspectos, más o menos, ir haciéndola según comprendamos, pero total lo será cuando alcancemos el final de nuestro propio proceso evolutivo, que se identifica con la iluminación. Algo de eso también ha dicho Radha en lo que has estado presentando, muy escueto, pero algo de ello ha dicho. Claro, por eso preguntaba cuántas veces nos tenemos que regenerar. Infinitas. Hasta Bueno, llegar, sí. porque es que lo que nosotros pensamos que nos estamos regenerando algunos aspectos de nosotros, pero no nos estamos regenerando totalmente porque no llegamos a esa totalidad todavía. Vamos haciendo, sin prisa y Antonio, sin pausa, es importante. Antonio, Bueno, a mí, más que regenerarme, que la verdad me preocupa poco, me preocupa más el actuar conscientemente en todo aquello que hago. Porque pienso que en la medida de que en nuestra actuación del día a día lo hacemos lo más consciente posible, en el fondo nos estamos regenerando, es decir, estamos rompiendo con todo aquello que nos impide avanzar. Tú antes mostrabas lo que suponen las tendencias en el vestir, en el comportarse, y vemos que vivimos en una sociedad donde es muy difícil el que ese actuar consciente sea algo amplio en las capas de la sociedad que nos rodea. Porque si empezamos desde la propia educación, vemos que la educación está pensada no en aquello que pueda hacer mejor al individuo, sino en las necesidades que la sociedad, llámese industria, etcétera, etcétera, necesita. Entonces, va a formarnos en medida de las necesidades que hay creadas, no en las medidas, no en la necesidad que como personas somos. Y después estamos en una sociedad donde hay dos ejes que son los que nos están moviendo y nos están expeditando, y es la competitividad y el consumo. Es decir, el que hoy te plantees, es decir, ¿cómo es posible cuando te hablan de influencers? Dices, bueno, ¿cómo es posible que un muchacho o una muchacha que se ha convertido en influencer, que resulta que está ganando dinero a patadas y que solo lo que hace es marcar las pautas de cómo se tienen que comportar, cómo tienen que vestir, qué tienen que... Y eso conlleva a que uno dice, no me cambio los pantalones que necesito unos y tal. No, no, es que ahora que toca llevarlos de pitillo, pues entonces me tengo que comprar pantalones de pitillo. Y si al año que viene son de campana, pues los de pitillo fuera y los de campana. Y el absurdo de los pantalones rotos, los que ya tenemos, la edad que ya tenemos, que me acuerdo cuando era pequeño, que no había medios, y cuando tenías un pequeño desgarro, tu madre te lo zurcía, y entonces ese es el pantalón perfecto, y que ahora veas que se paga el dineral que se paga por unos pantalones rotos. Yo el otro día me sorprendía porque estamos en invierno, claro, y el otro día me sorprendió ver a un muchacho llevaba pantalones blancos, de estos que llevan agujeros, y había puesto parches azules debajo, porque claro, si no, y decía, bueno, estamos llegando al absurdo, pero es el tipo de sociedad que llevamos, es decir,
Nos dictan porque son los poderes económicos los que están mandando y nos dictan cómo vestir, cómo comer, cómo divertirnos, qué tenemos que hacer. Entonces, intentar ser conscientes es difícil. Quiero decir, en que llegue a amplias capas. Y lo vemos, No, el que hoy en la prensa venía una noticia, son intentos que vienen ya de lejos de suprimir en los estudios la filosofía. Claro, es que la filosofía ayuda a los jóvenes a tener un espíritu más crítico. Y hoy realmente se quiere gente formada con espíritu crítico o gente que acepte los mandatos que vienen de arriba, sea los poderes económicos, los políticos, sindicales. No se quiere gente crítica, se quiere gente que acepte lo que le mandan. Así es, Antonio, pero como decías que es muy difícil, bueno, para otros será muy difícil, nosotros podemos hacer lo que sea todo lo fácil que queramos en la medida que nos dejemos influenciar por lo que nos dicen y lo que sale por la tele y todo esto, ¿no? La sociedad va por donde va y nosotros, como decía Jesús, como estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿no? Hacer, hacer lo Porque que es tengamos que difícil. hacer. O sea, no, y que para nosotros lo que habla es de eso, es decir, he aceptado el que hay un camino y ese camino lo que me está pidiendo es que intente hacerlo de la manera más consciente posible. Es lo que nos permite avanzar. Gracias. José, abre tu micro. Ahora, hola. Muy de acuerdo con Antoni. Bueno, lo ha expresado todo muy adecuadamente. Y yo lo que quería decir era precisamente que nosotros somos unos niños. Veo que todos somos muy jovencitos, la mayoría de los que veo por aquí en las fotos, y hemos llegado a conclusiones o intereses o a intentar hacer y conseguir alguna cosa más que todo esto que vemos, pantalones rotos, de campana, o en fin, cosas raras de estas, ¿no? Y el Antonio lo ha visto y lo ha expresado correctamente. Sin embargo, yo quería llegar a otro tema. Nosotros queremos cambiar algo, cambiarnos nosotros, cambiar a la sociedad, hacer una evolución, mejorarlo a todos en la misma medida. Pero de todas maneras hay un par de puntitos que me gustaría preguntar a Ramón, que nos lo aclarase otra vez. Estamos hablando de conseguir evolucionarnos en un instante. Eso es algo que se me quedó como pendiente de acabar de aclararlo. Pues nosotros, cuando decimos el yo, o cuando renegamos del yo, intentar esa evolución, Abolir. conseguir abolir ese yo, cómo hacer esa literalidad, esa que explicabas, no lo acababa de cohesionar por aquello de que efectivamente cada vez que pienso en un momento determinado decir, ostras, pues sí, no es que esté un poco embarazado, sino que realmente he sido capaz de analizarme y decir, hostia, pues esta misma situación hace un año habría generado que sacase una pistola, bueno, no tengo armas, es broma eso, que sacase una pistola y me empezase a pegar con todo el mundo. Eso ya no lo hago. Es decir, que me fijo en mi pasado, miro hacia atrás al pasado para intentar conseguir un mejor futuro, que son cosas que han salido en las conversaciones de hoy. El yo contra el pasado, contra el futuro, vivir el presente, ser más instantáneos en el momento de conseguir esa evolución. Todo eso
evidentemente, con lo que decía Antoni Fuster sobre toda esta cantidad de gente que está siguiendo unas normas que les imponen la sociedad, el consumo, etcétera, es diferente a lo que estamos haciendo nosotros. Creo, y que somos lo que estamos, por eso estamos donde estamos, creo yo, para esta evolución, ¿no? Una cosa que quería decirle a Magda, si está por aquí, ¿sí? ¿La veo? No la veo. Así que está, Magda. Es que, por tus palabras de antes, sí, tú estás metida en el tema del consumismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, con el consumismo pantalón, consumismo chaqueta, consumismo, todo el mismo, no lo cambias. ¿Es verdad que no? Yo, porque a Déjalo, mí, déjalo. por el mismo de detrás, ahora lo he pillado. Mira, un día el asesor de la caja me llama, oye, mira, que tengo una oferta de un televisor. Digo, no me interesa, digo, el que tengo ya me va bien. Va mujer que está muy bien de precio, la última técnica y tal. Dice, ¿por qué no tienes segunda residencia? Digo, no sigas por ahí porque me obligarás a comprarme un apartamento para llevar el televisor viejo. Es que empiezan así y te van creando la necesidad. Muy bien, gracias. Gracias, Magda. Era eso, con su misma tele, con su misma todo igual, ¿no? Que Sí. no te abocas a cambiar. No, porque pienso que lo que tengo, si no está roto o no lo tengo que tirar, me Correcto. ocupa otro lugar en la casa. Sí, sí. Entonces, no. Una cosa es la necesidad y otra cosa es el caprichito que decíamos, de que está viendo la imagen esa que puso Ramón de la tía aquella que va con las bolsas y mira la escaparate y dice, eso lo quiero yo, ¿no? Bueno, Sí. ya está. Gracias. Era una broma que iba hacia ti solamente, pero sí que quiero que Ramón retroceda y me Luego ayude. también me sirve mirar las rebajas y decir, claro, lo tienen aquí porque no lo ha querido nadie. Entonces, ¿por qué me lo tengo que quedar yo? Claro, hay que buscar cosas que no te aparten. Hay gente que va a las rebajas porque está más barato, pero no necesita nada y sale cargado. Porque está más barato, claro. Y nadie lo ha comprado porque me lo tengo que llevar yo. Sí, Tere, gracias, ¿eh? Bueno, está muy bien que nos riamos un poquito. A ver, alguien ha dicho que cómo se puede transformar, cómo puede seguir transformado toda la vida y tal. Es que no tenemos que llegar a eso. Tenemos que hacer. Y como decía Jesús, lo demás se dará por añadidura. Pero no tenéis que hacer algo para llegar a espiritual o no me sé explicar muy bien, pero eso es lo que quiero decir. Y después hay otra cosa muy importante que podemos hacer los que estudiamos teosofía. Yo estoy hablando ahora de teosofía, porque los que no estudian actúan de otra manera, porque es normal. Pero los que estudiamos, no, aunque no sepamos hablar, lo que podemos hacer es con nuestra actitud en la vida, ese ya irá llegando a alguien. Y si no llega a nadie, no pasa nada. Pero nuestra actitud tiene que estar, porque alguien también está hablando de las personas. Las personas, todos somos uno. Todos estamos entrelazados. Y si yo hago algo mal, perjudico a alguien. Y si hago algo bien, beneficio a alguien. Esa es la actitud que tenemos que tener. Como mínimo optimismo. Es verdad que tenemos fallos, muchísimos, pero intentémonos. Y alguien ha dicho algo de la vejez. Bueno, pues yo soy una viejina y me digo siempre, ahora os voy a hablar ahora mismo de mí, perdonadme que lo haga. Siempre digo, Tere, tu cuerpo tiene 78 años, vas a hacer, pero tu mente tiene 18 y va para 17. Y yo a la mente le llamo mi interior, porque es el que me mueve. Yo tengo un problema gordísimo, pero no me impide hacer lo que tengo que hacer por los demás. Y eso es nuestra actitud nada más. Yo con mi actitud puedo
que me llamen o que haga mal y estoy perjudicando. Procuremos no perjudicar, que ya está el mundo bastante. Pero no hay que llegar a ninguna parte, todo viene por añadidura, en la misma vida. Voy a sacar a Tino ahora que está aquí Clarisa, que siempre me da recuerdo para ella, me pregunta mucho por ella. Incluso hoy me ha preguntado por Ramón, pero bueno. Es algo, cuando salimos de la parroquia, pues yo por la tarde voy a secretaría muchas veces cuando puedo, y siempre dice, me encanta hablar contigo porque es la única persona de todos los que vienen aquí a la parroquia que puedo hablar de teosofía. Fijaros, un sacerdote, ¿eh? Pues qué bonito. Pues si ha servido para eso. Y yo doy, ahora la pandemia no, pero yo he llevado estudios a los grupos de reflexión de mi parroquia. Se ha hablado de teosofía. A mí no me obligan a creer en un Dios, porque es mente abierta lo que hay en esta parroquia. Ya se ha ido, ya se ha jubilado, aunque está yendo, pero qué bonito de verdad que se pueda hablar y nos respetemos todos. El que haga, el que no haga. Yo, me estoy dilatando mucho. Voy a decir otro, y no penséis mal de mí, de verdad. A mí a veces me dicen, ojo, pues no hace falta que digas que haces esto, que haces aquello. Digo, sí, hace falta, pero sin yoyito. Hace falta porque hace falta muchas manos. Ahí está mi compañera Isabel que lo sabe. Hace falta muchas manos para ayudar a muchas personas que las tenemos ahí olvidadas, ¿verdad? Y entonces yo digo siempre, y lo digo para que la gente sepa que existe eso y que pueda ayudar. Esa es lo que quiero trabajar en esta vida. Que me queda ya. Ay, ya podéis que me vaya a echar, me voy que me vaya a echar. Te queda mucha guerra que dar, Tere, todavía. Magda, ¿habías levantado la mano? Es igual. Yo iba a decir que esto que nos dice Teresa está muy bien, lo hace ella, pero tú no sabes a qué nivel los que estamos ahora conectados y los que lo escucharán, en qué ayudan, en qué hacen. Perdona, yo no estaba hablando, estoy hablando en general en la vida. Sí, no estamos hablando de lo que estudiamos. pero esta conversación la hemos tenido o escuchado muchas veces. Sí. Y yo pienso, ¿eh? Que no tengo otra conversación más que lo que trabajo, en lo que hago. Bueno, no bueno, dicho queda. Ya. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o algún tema relacionado con lo que hemos hablado hoy, pero como decía Antonio y José, estamos en una sociedad que nos está empujando, ¿no? Una sociedad que consume, derroche. En nuestra mano está hacer caso o no hacer caso de esto. Hay, no sé, la economía funciona de una manera que yo no la acabo de entender, ¿no? Los países siempre tienen que estar creciendo. Cada año tiene que crecer, si no la economía se hunde. Esto se tiene que acabar, o sea, no se puede ir creciendo continuamente, porque es contaminar, derrochar. Tenemos que poner de nuestra parte, y poner de nuestra parte es en función de si lo vemos que es importante o bueno, es secundario, o lo vemos importante a lo mejor, pero pensamos, yo pobre de mí, un grano de arena que no va a hacer, no voy a conseguir nada. Es igual lo que consigamos o no. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de que tenemos que hacer con estos cambios y hacerlos independientemente de que tengan algún efecto o no. Tenemos que hacerlos. Al menos yo estoy convencido de que hay que hacerlo. Tenemos que poner atención, tenemos que poner esa voluntad, esas ganas de hacer, y bueno, luego ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Pero si no ponemos de nuestra parte y no le damos la importancia que tiene, estaremos siempre justificándonos de una manera u otra, dándonos excusas,
para aplazarlo, para hacer poquito, porque total, ¿para qué? Como decía antes Rada, bueno, me voy a comprar esto aunque no lo necesite, pero bueno, tampoco no hago daño a nadie. Vale, si vamos así, pues estamos siempre engañándonos y colaborando con los problemas que tiene la humanidad, ¿no? El problema siempre es el yoyito. Y a mí, en este caso, me gusta especialmente Krishnamurti cuando decía aquello de que hemos de morir de instante en instante. Es decir, que era decir, ¿por qué tenemos que dar esa importancia personal tan grande a lo que somos, a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestros recuerdos y verlo todo con el filtro de lo que somos? Estamos identificados con el cuerpo, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos y vemos el mundo en función de eso. No somos capaces de olvidarnos un poco, de abrir la mente y de dejar que lo que llega penetre dentro nuestro, sin esos filtros que siempre estamos poniendo. Tengo estas creencias, por lo tanto, veo a un árabe y ya estoy viendo al diablo, o estoy viendo a un fundamentalista, o estoy viendo a un terrorista. No, o no sé, todo está, nosotros estamos cambiando de día en día. Tenemos un problema con una persona, al cabo de un año la vemos y no queremos saber nada de esa persona porque tenemos ese recuerdo. Esa persona ya no es la misma que hace un año, es otra persona. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso, a dejar de todo ese pasado, de todo eso que creemos que somos, ese conjunto de creencias, de memoria, de prejuicios, de todo eso, irlo dejando de lado o olvidarnos un poco, abrir la mente, pensar, bueno, voy a dejar que este libro me diga algo, que esta persona me esté hablando y escucharla realmente qué es lo que quiere decir. Y aunque no la entendamos en el sentido de que no aceptemos lo que ella dice o hace, pero por lo menos tratar de entender que si lo hace o lo dice es porque esa persona cree que, que tiene razón o que es así, ¿no? No lo sé si me he enrollado mucho, pero eso, yo creo que ese ir poquito a poquito, despacito, suavecito, no va, no va. O le damos la importancia que tiene a todo esto que estamos haciendo, o realmente lo que estamos haciendo es poner excusas y estar en nuestro confort y eso. Ya iremos haciendo poco a poco, ¿no? Bueno, ¿qué mes? ¿Qué mes? Pues si no hay, porque antes me ha quedado así como la idea, ¿no? A ver, cuando hablamos en un curso de teosofía como es este y en otros y en una conferencia escuchamos y siempre hablamos para los que estamos aquí, no estamos hablando para el resto del mundo que no está aquí. Y debemos comprender que en esta etapa en la que estamos interesados por conocernos a nosotros mismos y estamos, como ha comentado Ramón todo el rato, estamos cambiando cosas en nosotros mismos. Cuando miramos al resto del mundo hemos de ver lo que hay, pero solamente verlo. No, y acaba de decirlo Ramón, no nos podemos justificar con que como la sociedad está así, la sociedad en conjunto está de acuerdo a su propio desarrollo evolutivo de la conciencia. No da más de sí porque no puede dar más de sí en el momento actual. Hay 8.000 millones de personas encarnadas. La humanidad es de muchos más millones, pero ahora en este plano, meses atrás dijeron que ya se había alcanzado los 8.000 millones. De esos 8.000 millones, hay un porcentaje muy pequeño
que por edad interna estamos interesados en todos estos asuntos del conocimiento de sí mismo. Y el resto lo tenemos que ver comprendiendo las leyes de la evolución, todas las leyes universales, y verlo en ese marco en que todos estamos aprendiendo y cada uno está en el momento que le corresponde por su propia edad interna, no esta edad, que es cierto que los de aquí todos tenemos una edad, que sumamos años, pero lo que importa es la edad interna evolutiva, esa es la que cuenta. Y esta la tenemos que ver más allá de la piel, para que podamos comprender al mundo, cómo está el mundo y por qué se está actuando como se está actuando. A partir de ahí lo que nos queda es actuar desde el propio ejemplo de vida, sin esperar ni que nos entiendan, sin esperar ni que se den cuenta y que digan, oye, no, nada, borrar todo eso de nuestras vidas. Hacer la vida teosófica, que como se fue dicho en sus primeros tiempos, teósofo es aquel que practica la teosofía, el que la practica. Y los demás no sabemos si practicamos o no. En principio somos estudiantes, que tampoco sabemos si estudiamos tanto o no. Pero vamos a dejarlo en que sí, en que algo estudiamos, que leemos, que estamos interesados, por descontado, ¿verdad? Pero teósofo es aquel que practica y vive la teosofía. Y entonces mirar al mundo con bondad, mirar al mundo con comprensión, mirar al mundo con generosidad y sobre todo mirar al mundo con compasión a todos los seres. Sí, Clarisa, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Cuando estamos criticando la sociedad, que es como es, evidentemente es que no puede ser de otra manera, porque la condición humana es la que es. Y cuando a veces dice, tenemos el gobierno que nos merecemos, ni Por más ni supuesto. menos. Nos guste o no nos guste, es lo que nos merecemos, porque se ha votado, porque hay guerras, hay abusos, hay explotación, es la condición humana, es lo que hay. Y está en ese momento evolutivo y ya está, y hemos de aceptarlo y cambiar eso. El mundo va a seguir como está, hay muchas almas muy jóvenes. Nosotros no sabemos si somos almas jóvenes o no, pero nosotros tenemos que hacer nuestro paso, lo que creemos que tenemos que hacer, independientemente de cómo esté el mundo. Sí. El mundo está como está y nosotros tenemos que seguir nuestro camino. Y está bien querer colaborar para cambiar el mundo, para mejorar ciertas cosas, colaborar en ONG, colaborar con partidos políticos o tal. Está bien, pero lo importante, lo más importante es el cambio que se tiene que producir en nosotros. Lo demás son pequeñas colaboraciones para apoyar ciertas corrientes que pueden ayudar o no a que esto vaya cambiando. Pero el cambio tiene que ser en nosotros. Gracias, Ramón. Bueno, No hay manos. amigos, amigas, si no hay nada más, pues nos vemos en este curso dentro de 2 martes y ya sabéis que también los jueves está Clarisa, los viernes está Daniel y aparte haber recibido la programación mensual que casi todos los días prácticamente las diferentes ramas de nuestro país tienen actividades. Sí. ¿Okay? Y Pues las- venga, Y para la próxima semana, el viernes, Eso iba a la decir. próxima semana, pues dilo, Magda, dilo. No, que iba a decir que el 17, viernes, se celebra el Día de Adiar. Está en el programa general. Entonces, las diferentes ramas de España se conectarán y harán una pequeña charla. Pequeña, sí, de minutos, ¿eh? Yo De lo 3-4 minutos. Yo lo voy a incluir en el programa de la próxima semana que envío a todo el mundo. que por cierto, ya que estamos hablando del día de Adiar,
decir que se celebra en honor de el que fue el primer presidente, Olcott, que gracias a él tenemos la sociedad que tenemos, porque Blavatsky nos dio la teosofía, pero Olcott nos dio la sociedad teosófica, ¿eh? Sin Olcott, esta sociedad no sería la que es. Bueno, pues nos Pues, vemos, ¿ok? muy bien. Gracias.